Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco de patología tiroidea. Bueno, recordemos un poco cómo es el eje hipotálamo-hipófiso-tiroideo. ¿eh? Tenemos que la tiroides genera la hormona T3 y T4 que regulan la secreción de TSH por parte de la adenohipófisis, que son células basófilas, recordemos, y además la T3 y la T4 regulan además el hipotálamo con un feedback negativo. Eh, de esa manera regula el TRH, que es la hormona liberadora de tirotrofina. Por un mecanismo porta se comunican el hipotálamo con la adenohipófisis y en el tirótropo, que es esa célula basófila que secreta TSH, estimula a la tiroides a fabricar T3 y T4. Bien, la hiperfunción de la tiroides son genera el hipertiroidismo, que es la manifestación clínica por el aumento de T3 y T4. Y el hipotiroidismo es la manifestación clínica por la disminución, ¿no es cierto?, de las hormonas T3 y T4. ¿A qué vamos con esto? Que hipotiroidismo, por ejemplo, hay de tres tipos: primario, secundario y terciario. Depende de dónde esté la afectación. El hipotiroidismo primario es la causa la tiene la tiroides. ¿eh? Por lo tanto, se aumenta la TSH intentando compensarlo. ¿eh? En un primer momento lo logra, pero en un segundo momento va a colapsar y va a manifestar ese déficit de T3 y T4. En cambio, el hipotiroidismo secundario, el déficit está a nivel de la secreción de TSH por parte de la adenohipófisis, y en el hipotiroidismo terciario, el problema está en la secreción de la hormona liberadora de tirotrofina, es decir, el problema lo tiene el hipotálamo. Bueno, vamos con algunas causas que tienen que ver con hipotiroidismo de tipo primario. Bueno, las tiroiditis son unos ejemplos de estos. Bueno, hay algunas que son de causa conocida o desconocida, parcialmente desconocida. Las causas conocidas son las infecciosas, que pueden ser agudas o crónicas, o no infecciosas como el trauma o la irradiación, por ejemplo por tumores en cabeza y cuello. Y de causa desconocida hay un fenómeno que en definitiva es de tipo autoinmune. Y tenemos, por ejemplo, una que es muy frecuente, la tiroiditis de Hashimoto, que es la causa más frecuente de hipotiroidismo en los lugares donde no hay un problema endémico de déficit de yodo en dieta. La tiroiditis de Hashimoto entonces tiene, es el resultado de una destrucción por una reacción inflamatoria por autoinmunidad. Entonces hay un desbalance entre las células T, ¿eh? entre las células T supresoras y las colaboradoras. Además, se generan por linfocitos B, ¿no es cierto?, y sus plasmocitos que resultan en autoanticuerpos contra algunas estructuras. Por ejemplo, el receptor de TSH, el transportador de yodo, la misma tiroglobulina y algunas enzimas tiroideas. Entonces, como vemos, es un fenómeno autoinmune, digamos, bastante amplio. Y el resultado es la atrofia y el entorpecimiento, digamos, de, la, eh, de ese parénquima tiroideo para generar T3 y T4. Bien, por ejemplo, el receptor de TSH se ve inhibido por estar bloqueado por ese autoanticuerpo. Estas enfermedades autoinmunitarias se suelen acompañar de otras. Por ejemplo, la tiroiditis Hashimoto además se asocia, por ejemplo,
a otras enfermedades autoinmunes, ya sea, por ejemplo, artritis reumatoidea, lupus, incluso la celiaquía, ¿eh? Algunas enfermedades inflamatorias intestinales, ¿m? Por ejemplo, diabetes tipo 1. Bueno, la tiroiditis Hashimoto le va a generar a la tiroides un reemplazo del parénquima y vemos cómo la tiroides pierde un brillo y se torna opaco. ¿Cómo se llama ese brillo? Ese brillo se llama brillo coloide, el que tiene la tiroides normal. Normalmente la tiroides se ve algo parecido al dulce de membrillo. ¿Mm? Es húmeda, es brillante, es de un color un tanto bordó, porque tiene mucho coloide. Pero como tiene una reacción inflamatoria intensa, de a poco va reemplazando el parénquima y va quedando de este color, que parece el mismo color de los ganglios. ¿eh? Es un color gris blanquecino, opaco, porque está siendo reemplazada. Con el tiempo genera una reacción inflamatoria que es de tipo mononuclear, con linfocitos, plasmocitos. Y con el tiempo, en la cronicidad, va a instalar fibrosis y atrofia del parénquima. Por eso es que tiende a disponerse en nódulos vagos, que a veces obligan a descartar patología tumoral. Entonces, ¿qué vemos en la microscopía? Lo que vemos es cómo se reemplaza el parénquima tiroideo por ese infiltrado inflamatorio que está constituido por linfocitos, plasmocitos, algunos macrófagos. Entonces, se atrofia el parénquima, aparece la fibrosis y también unas células que son características de la tiroiditis de Hashimoto y que se llaman células de Hurtle. Las células de Hurtle eh, son células que han sido el tirocito, pero que tienen una mucho menor función. Forma parte de ese espectro de atrofia y entorpecimiento del parénquima tiroideo para generar T3 y T4. Entonces vemos cómo el parénquima tiroideo queda reducido a unos pequeños islotes que son insuficientes para mantener la carga hormonal que la homeostasia le requiere al cuerpo. Entonces vemos cómo se reemplaza el parénquima por un infiltrado inflamatorio constituido por linfocitos, plasmocitos, incluso con centros germinales, como vemos acá. Estos son centros germinales, parecido a lo que se ven en un ganglio. Linfocitos con centros germinales. La tiroiditis de Hashimoto puede enmascarar algunos tumores, como el carcinoma papilar de tiroides, que es el más frecuente. La tiroiditis de Hashimoto se da más frecuentemente en mujeres jóvenes o adultas jóvenes. Bien, otra tiroiditis que también genera el reemplazo del parénquima es la tiroiditis de Decker-Wein, que tiene un infiltrado inflamatorio que es particular porque es granulomatoso, como vemos acá, forma granulomas con células gigantes. También tiene un infiltrado inflamatorio linfocitario acompañante, tiene una etiología desconocida, pero se le asocia a una inflamación postviral. La tiroides está agrandada, aumentada de tamaño y, digamos así, con un aumento de la consistencia, lo cual obliga también a veces a descartar tumores. Hay una tiroiditis también linfocitaria que también tiene, digamos, tiene una etiología desconocida y se puede asociar a un hipertiroidismo. ¿Por qué? Porque hay una destrucción del parénquima tiroideo y hace que aumenten las hormonas en sangre. Pero es como el cuadro es autolimitado, en 2 a 8 semanas resuelve y no resulta en un hipotiroidismo. En el caso de la tiroiditis de Hashimoto, puede arrancar
con un hipertiroidismo, eventualmente. Se llama hashitoxicosis y tiene que ver con esa destrucción del parénquima y aumenta la T3 y T4, pero de manera transitoria. Luego, la atrofia se hace evidente con el hipotiroidismo. La tiroiditis de Riedel también se da en mujeres entre 40 y 60 años. Es una glándula pétrea leñosa. ¿Por qué? Porque tiene mucha fibrosis. Se asocia a otra fibromatosis en otras partes del cuerpo. El problema de esto es que obliga al diagnóstico diferencial con tumores. ¿Por qué? Porque generan una fibrosis tan intensa que queda de una consistencia muy aumentada y puede suponer tumores. Bien, otro espectro de la patología autoinmune de la tiroides es la enfermedad de Graves. Así como está la tiroides de Hashimoto de un lado, del otro lado está la enfermedad de Graves produciendo hipertiroidismo. Es la causa más frecuente de hipertiroidismo endógeno. Tiene una tríada característica que es hipertiroidismo, la oftalmopatía y la dermatopatía. Se entra en mujeres entre 20 y 40 años. Tiene una particularidad. Genera algunas... genera el infiltrado inflamatorio, eh, genera una serie de respuestas inmunes con algunos anticuerpos que en vez de bloquear el receptor de TSH, lo estimula. Entonces, genera un hipertiroidismo, porque el anticuerpo, en vez de bloquear el receptor de TSH como lo hace en la tiroides Hashimoto, en la enfermedad de Graves, Basedow lo estimula. Entonces, genera un hipertiroidismo. Entonces, histológicamente lo vamos a ver como un aumento del tamaño de la glándula difuso, es decir, tiene un bocio. El epitelio tiende a estar hiperplásico y aparecen estos sacabocados del coloide, porque recuerden que el coloide es una forma de almacenamiento de una prohormona, tiene tiroglobulina, y el tirocito, ante la estimulación de TSH, con la TSH, recapta coloide y vuelca en sangre T3 y T4. En este caso, como está aumentada esa recaptación del coloide, genera este efecto tipo sacabocado. Bien, como oftalmopatía infiltrante, lo que tiene la enfermedad de Graves-Basedow es que va depositando glucosaminoglicanos por detrás de los globos oculares, es decir, le va depositando una matriz de tejido conectivo. Eso hace que con el tiempo los ojos tiendan a protruir. Por eso es que tiene esta forma de mirada esta señora, lo mismo esta. ¿Por qué? Porque, digamos, ese tejido viene empujando los ojos hacia afuera. Esto puede generar que el ojo no se pueda cerrar, por ejemplo, y comiencen a tener úlceras, incluso visión doble, diplopía, porque los músculos que coordinan la visión comienzan a traccionar de manera diferente. Entonces acá vemos cómo, digamos, hay ese epitelio de lo que reviste los folículos puede tornarse irregular y tener algunas estructuras que se llaman pseudopapilas, porque está proliferado, porque hay una sobreestimulación del receptor de TSH por culpa de un autoanticuerpo. Bueno, y además, a nivel de piel, también se depositan esos glucosaminoglicanos y
tiene la afectación cutánea. Porque entonces el Graves' Basedow tiene la tríada clásica, que es el hipertiroidismo, la oftalmopatía y la dermatopatía. Bueno, el bocio. ¿Qué es el bocio? El bocio es un aumento difuso de la glándula. El bocio puede ser difuso o nodular. Cuando tiene marcada elevación de T3 y T4 va a generar hipertiroidismo. El ejemplo es el Graves' Basedow. El no tóxico es un bocio difuso, pero es por hiperplasia que intenta compensar. Por ejemplo, cuando en lo endémico hay un problema endémico de déficit de yodo en algunos lugares. Por ejemplo, en la Puna, en el norte argentino, hay déficit de yodo en la naturaleza. Eso genera, digamos que las tiroides de las personas de ese lugar pueda aumentar de tamaño. También puede ser esporádico, sobre todo por algunos trastornos hereditarios, algunos problemas enzimáticos, algunos problemas en el transporte del yodo o incluso algún problema, digamos, en la dieta del yodo. Bueno, el bocio endémico, hoy en día en Argentina hay una ley que obliga a los que fabrican, a los que acopian sal y las venden, a que esté iodada. Por eso si ustedes ven un paquete de sal de mesa, dice sal iodada, para evitar esto. Además, el bocio difuso, con el tiempo, genera una reacción de tipo inflamatoria crónica, por lo tanto va a generar fibrosis y va a generar compartimentos de la tiroides. Entonces va a generar nódulos. Esto es lo que se llama bocio nodular o multinodular, que puede ser tóxico o no tóxico. El clásico, digamos, es el no tóxico que viene de un bocio difuso. Entonces, como decíamos acá, el bocio difuso no tóxico, que puede ser endémico o esporádico en embarazadas, adolescentes, puede ser hereditario. Con el tiempo, fíjense cómo el bocio multinodular puede adquirir este aumento asimétrico de la tiroides con folículos de distinto tamaño. Estos nódulos se llaman adenomatoides, porque parecen adenomas, pero en realidad son bocios, son nódulos que son hiperplásicos. ¿Por qué? Porque la tiroides reacciona de manera diferente y, sumado a los tractos fibrosos, hace que tenga esta nodularidad. Bueno, la neoplasia de tiroides. Pensemos ciertos criterios para pensar en la posibilidad de que alguien tenga un cáncer de tiroides. La mayoría de los nódulos en la tiroides son benignos. Si son neoplásicos, es decir, si son en expansión monoclonal, el 90% son adenomas. ¿Qué criterios tengo para pensar de que pueda ser algo peligroso? Si yo tengo un nódulo solitario, es más para pensar que es una lesión neoplásica. Si tengo múltiples, es para pensar más bien en un bocio multinodular, es decir, que no son neoplásicos, que son nódulos hiperplásicos. Si se dan en pacientes jóvenes, tienen más chance de ser neoplásicos. Si se dan en varones, más chance todavía de ser neoplásicos. Si tienen antecedentes de radioterapia, tienen una mayor incidencia de neoplasia maligna. Y los nódulos que captan yodo 131, es decir, yodo radioactivo en un estudio, si lo captan, es más probable que sean benignos. ¿Qué se hace? ¿Qué se hace con un nódulo en la tiroides? A priori, si uno palpa un nódulo en la tiroides, ya que está tan superficial, hay que punzarlo.
¿Por qué? Porque existe una clasificación que surge de la punción, una clasificación que se llama clasificación de Bethesda, que el objetivo es plantear si a ese nódulo hay que sacarlo, hay que hacer una decisión quirúrgica, o ese nódulo se lo puede, digamos, vigilar, tener una conducta más expectante. Entonces, con una aguja fina, que es algo muy simple, una jeringa y una aguja fina, por palpación o por ecografía, o sea, siguiéndolo por ecografía, se pincha el nodulito, se aspiran células sueltas, se, se sopla la jeringa en un portaobjeto, con otro portaobjeto se lo extiende y inmediatamente se lo pone en alcohol. ¿Mm? Esto se lo remite al patólogo, o en todo caso lo conveniente es hacer esto con control del patólogo, para garantizar que el material sirve. ¿Y qué se hace con este estudio? Se lo clasifica según lo que vemos. Si no hay, si no hay eh, tirocitos evaluable o solamente hay coloide, va a haber que repetir, en un lapso prudente va a haber que repetir la punción. Y se llama Bethesda 1 el resultado. Bethesda 2 es cuando la lesión se considera benigna, que puede ser un nódulo adenomatoide, un nódulo en un contexto de un bocio multinodular. Lo que se hace es un seguimiento clínico. ¿Por qué? Porque tiene muy baja probabilidad de que sea maligno. Bethesda 3, ya cuando tiene una atipia de significado indeterminado. Tengo cierta atipia celular, pero no lo puedo clasificar como una lesión neoplásica. En ese caso, se repite la punción en un lapso prudente. El Bethesda 3 tiene una mayor chance de riesgo de malignidad. Bethesda 4 es cuando yo tengo una lesión neoplásica que es folicular. La diferencia entre un adenoma folicular y un carcinoma folicular es si infiltra. Entonces, si infiltra vasos o si infiltra la cápsula del nódulo, es para pensar que es maligno. Pero si no le infiltra, es para pensar que es benigno. Pero como yo estoy viendo células sueltas, no puedo ver cómo está la cápsula. Entonces, a todas esas neoplasias foliculares se las llama Bethesda 4. Y la indicación es que en una cirugía se le saque o entera la tiroides o parte de la tiroides y ahí se evalúe de manera intraoperatoria si es necesario, si es benigno o maligno. ¿Mm? Acá tiene una mayor chance de transformación maligna. Bethesda 5 sí es sospechosa de malignidad. ¿Mm? Entonces acá la sugerencia es sacar la tiroides, porque tiene un alto riesgo de malignidad, Bethesda 5. Y Bethesda 6 es cuando veo francamente que son células neoplásicas malignas. ¿Mm? Entonces hay que hacer una tiroidectomía, es decir, sacar la tiroides. Entonces, si yo tengo un nódulo, lo punzo, lo estiro entre vidrios y lo miro y decido. Los primeros dos Bethesda es para, digamos, más bien una conducta expectante, o en todo caso el Bethesda 1 repetirlo, pero porque no hay material. Bethesda 3 también se repite como para cerciorar el diagnóstico. Y a partir de Bethesda 4, 5 y 6 indica que hay que sacarlo de manera quirúrgica. Acá tenemos, por ejemplo, ejemplos de adenomas. Son lesiones benignas. En este caso vemos una lesión única en la tiroides y ahí vemos la capsulita bien intacta, bien delimitada. Acá vemos que esto es la tiroides normal, este es el adenoma. Acá vemos la cápsula como
como es regular. ¿Eh? Fíjense que puede tener distintos formatos. Pueden tener algunas células que llaman células de Hurtle. ¿Eh? Puede ser incluso un adenoma de células de Hurtle. Acá vemos una tiroides y la lesión única. Esto es para pensar que es una lesión neoplásica adenomatosa. Si yo le hago una aspiración, punzo este nódulo, si este es un adenoma, punzo este nódulo y saco celulitas sueltas, lo que voy a ver es esa disposición vaga intentando formar folículos. Eso supone que, y otra cosa, que hay mucho de esto. Es decir, que es una lesión que es muy celular, vuelca muchas células y que está haciendo, citológicamente están disponiéndose en microfolículos. Esto es para sugerir que la neoplasia es folicular. Es decir, es un Bethesda 4. ¿Por qué? Porque hay que sacarlo para saber si es benigno o maligno. Es decir, si infiltra en la cápsula, pero lo tengo que sacar para eso. Por eso se le pone Bethesda 4 y le indicás que hay que sacarlo eh, para evaluarlo y fijarse. Si infiltra la cápsula, es un carcinoma. Si no le infiltra, es solamente un adenoma. Acá vemos un adenoma, la cápsula bien delimitada y no está infiltrada. Este es el adenoma con un montón de microfolículos chiquitos. Y acá vemos la tiroides normal. Acá vemos los microfolículos. Bien, eso en cuanto a los adenomas. Los cánceres de tiroides primarios son más frecuentes en adultos y mujeres. Hay 4 tipos: adulto y adulto joven. Carcinoma papilar es el más frecuente. Carcinoma folicular le sigue en orden. Carcinoma medular y carcinoma anaplásico. El carcinoma papilar puede tener distintos formatos. Puede ser sólido, quístico, bien delimitado o una lesión difusa. No necesariamente tiene que tener papilas, pero suele tener papilas. ¿Qué es una papila? Un eje de tejido conectivo rodeado por las células neoplásicas. ¿Mm? Bien. ¿Cómo se define un carcinoma papilar de tiroides? La OMS lo define como la neoplasia del epitelio tiroideo que tiene características nucleares específicas. Es decir, que tiene, en este caso vemos acá, los núcleos parecerían estar vacíos, núcleos ópticamente claros, amontonados. Puede o no tener formato papilar, pero mientras tenga estas características nucleares, se lo llama papilar. Además, puede tener estas calcificaciones distróficas que se llaman, que son cuerpos de psamoma. Si a un carcinoma papilar de tiroides, a este carcinoma papilar, lo punzo, estas características nucleares se pueden ver, y son estas pseudoinclusiones intranucleares. Estas pseudoinclusiones intranucleares y barras cromatínicas son característicos del carcinoma papilar de tiroides. Entonces, con esta imagen, yo le puedo poner un Bethesda 5 o Bethesda 6 en una punción. Y el paciente ya sabe, o sea, el médico se entera inmediatamente que ya tiene que hacer una cirugía oncológica. Porque este tumor tiene la particularidad en el núcleo. Entonces, en células sueltas, como en una punción, yo me puedo dar cuenta si esto es un cáncer. El carcinoma papilar, a diferencia del folicular, el carcinoma papilar lo puede diagnosticar por citología. Entonces acá vemos cómo hace papilas, la mayoría de las veces, aunque puede no hacerlas,
es decir, un eje conectivo rodeado del epitelio, un eje conectivo rodeado del epitelio con células atípicas. Y acá vemos en la citología las pseudoinclusiones, y acá vemos los núcleos ópticamente vacíos. El carcinoma papilar de tiroides puede ser multicéntrico dentro de la misma glándula y puede usar varias vías de diseminación metastásica, pero tiende a usar más la linfática. Entonces, hay que fijarse cómo cada vez que se diagnostica un tumor maligno, cómo están los ganglios regionales para establecer el TNM. El carcinoma folicular también suele ser un nódulo único, puede estar encapsulado o no, pero lo importante es que hay una mala actitud de parte de la neoplasia y es a invadir. Recuerden que la invasión es un criterio de malignidad. Puede invadir la cápsula o invadir vasos. Suele hacer más metástasis por vía hematógena. No quiere decir que no la haga por vía linfática, pero a diferencia del papilar, suele hacer más metástasis por vía hematógena. Y bueno, si se punza, como yo, en una citología, no voy a ver infiltración de la cápsula porque veo celulitas sueltas, lo que voy a ver son estas estructuras, digamos, que son microfolículos. Es la misma foto que ya le puse en el adenoma. Le vamos a poner un Bethesda-4, porque hay que sacarlo y ver si realmente, como en esta foto, infiltra. Como vemos acá, esta es la cápsula infiltrada. Este es un vaso infiltrado por neoplasia. Entonces este es francamente maligno. El carcinoma medular, en cambio, es el tercero en frecuencia, pero no deriva del epitelio tiroideo. No deriva del epitelio tiroideo. Deriva de las células parafoliculares o células C. Esto es importante. Entonces, el carcinoma papilar deriva del epitelio tiroideo y tiene los fenómenos nucleares específicos. El carcinoma folicular deriva también del epitelio folicular, pero no tiene las características nucleares del papilar. Y el carcinoma medular deriva de las células parafoliculares, es decir, de las células que fabrican la calcitonina. El 80% son esporádicos o pueden formar parte de neoplasias familiares porque una neoplasia neuroendocrina, asociada a algunos trastornos que se llaman neoplasia endocrina múltiple. Se dan en pacientes un poco más grandes, adultos, 50 60 años. Entonces vemos acá una lesión menos definida, un carcinoma infiltrando, y tiene como característica que puede depositar una sustancia que se llama amiloide, que hay una coloración especial que se llama rojo Congo, que lo puede detectar con la luz polarizada y se ve de color verde. Bien, el amiloide suele acompañar el carcinoma medular. Y también hay que testearla en sangre si aumenta, digamos, la calcitonina. Además, la calcitonina se puede buscar con inmunistoquímica y otros marcadores neuroendocrinos, cosa de que nos dice que ante la duda, porque por la duda, esto puede ser complicado a veces decir que si este es un carcinoma folicular o un carcinoma medular. Entonces, se pueden hacer otros estudios más específicos para detectar que si hay o no calcitonina, por ejemplo, con inmunistoquímica o algún otro marcador neuroendocrino. Entonces acá vemos un carcinoma infiltrando y todo esto que vemos alrededor es depósito de amiloide, que es una sustancia extracelular hialina amorfa, ¿eh?
de unas proteínas que están mal plegadas. Insisto con esto que hay una coloración que se llama rojo Congo que sirve para ver el amiloide. Y el carcinoma anaplósico, que es el cuarto, y es el más agresivo. Es un tumor indiferenciado, generalmente del epitelio folicular, sean en pacientes más grandes. Pueden tener células gigantes, son en realidad poco diferenciados, tienen muy mal pronóstico, tienen un rápido crecimiento y es muy agresivo localmente, como vemos acá, comprimiendo la tráquea. Bueno, entonces, muchas gracias.